Apliqué, me aceptaron, pude tener los beneficios de la beca, pero los problemas sociales y políticos de Venezuela en aquel momento no solamente me dejaron fuera a mí, sino dejaron fuera a mucha gente. Llega a mano de Miguel Cabrera, que es, como te decía, quizás no solo el pelotero, sino el deportista de máxima o mayor trayectoria de la historia de Venezuela, ¿no? Uno de mis mejores amigos en los Estados Unidos era o es mexicano, y él siempre me dijo: vete a México, en México te va a ir bien. Todo lo que está alrededor de cómo hacer sentir a un ser humano bien es lo que creo que nosotros hemos construido grano a grano para que hoy se sienta la gente como se siente. Bienvenidos amigos, esto es Otro Nivel, el podcast, donde hablamos de decisiones, crecimiento y de cómo construir una vida con propósito. Yo soy Suje Romero y mi invitado de hoy es el doctor Jonathan Núñez. Jonathan es la prueba de que un venezolano puede llegar a redefinir una industria entera. Bienvenido, Jonathan. Gracias, qué emoción qué linda, tenerte aquí. Qué bonito recibimiento. No, para mí es un placer estar contigo, Su. Y pues bueno, aquí para compartir todo lo que querramos con tu audiencia. El doctor Jonathan Núñez no solo trabaja con sonrisas, trabaja también con la forma en que una persona se ve y se siente consigo misma. Dentista, emprendedor y CEO de Smile Better. Ha construido una clínica que transforma la experiencia de ir al dentista en un proceso de confianza y transformación. Venezolano, emigrante, y ha formado su camino desde cero. Representa disciplina, visión y reinvención. Está graduado en honores en UCLA y formado en Beverly Hills. Hoy es referente en odontología estética avanzada y biología en Latinoamérica. En Smile Better no solo se tratan dientes, se tratan personas. Hoy hablamos de decisiones, de identidad y transformación. Jonathan, bienvenido a Otro Nivel. Muchas gracias. Wow, qué lindo. Como te decía, muy contento de estar aquí y poder compartir mucha información, anécdotas con la gente, porque sé que a veces se ve el trabajo terminado, pero poca gente a veces sabe la trayectoria y la construcción que hay detrás de lo que se consigue, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho quiero empezar así, desde el origen, porque siempre vemos lo que ya está como creado, pero no sabemos qué hubo detrás de ese proceso. Y quiero que nos cuentes, ¿dónde estudiaste en Venezuela y cómo fue ese proceso para luego ir a la Universidad UCLA? Es una larga historia, la verdad. Yo vengo de un pueblito pequeño en Venezuela llamado Cumaná. Luego de ahí fui a estudiar, a hacer mi papá es dentista. Estuve rodeado de la odontología desde que me acuerdo. Siempre supe que quería ser dentista y de ahí me fui a la ciudad de Puerto La Cruz, en donde hice mi trabajo de pregrado. Me gradué, o sea, de la licenciatura allí. Y pues posteriormente tuve la oportunidad de ser aceptado en el programa de odontología estética avanzada en UCLA, en Los Ángeles. Fui becado. Me gané una beca de alguna forma para estar ahí. Fui aceptado y finalmente pude graduarme, que también es otra historia de cómo logré graduarme. Quiero que nos cuentes todo, no te quedes con nada, por favor, porque yo sé que tu historia va a sumar muchísimo, es de mucho valor y por eso estás hoy aquí. Yo llego a Los Ángeles por ahí 2012, sin tener cupo en la universidad, pero con un sueño de querer participar en este programa que en ese momento era top mundial, ¿no? O sea, entrenarse con las personas que escriben los libros, básicamente. Apliqué, me aceptaron, pude tener los beneficios de la beca, pero los problemas sociales y políticos de Venezuela en aquel momento no solamente me dejaron fuera a mí, sino dejaron fuera a mucha gente, que hizo que la cosa se complicara para la gran mayoría de venezolanos que estábamos estudiando fuera del país. UCLA, si no me equivoco, el año pasado estuvo de 8º año consecutivo como la mejor universidad pública de todos los Estados Unidos. Pero para el extranjero no es, entendamos que público no es que es gratis,
pero para el extranjero es bastante costoso, ¿no? Es un programa bastante costoso. Los Ángeles es una de las ciudades más costosas de los Estados Unidos y realmente yo vengo de una familia donde no teníamos los recursos necesarios para costear todos los gastos de todo lo que implicaba sí, estar todo lo allá. que implica vivir y estudiar en Los Ángeles, ¿no? Al quedar fuera de este programa se puso la cosa bastante complicada desde el punto de vista económico, porque era complejo cubrir los gastos del tuition, ¿no? de la colegiatura. Afortunadamente siempre fui un estudiante, vamos a llamarlo, muy curioso y muy involucrado. Yo sentía que estaba en Disney. Para mí, literal, era el primero que llegaba, el último que me iba. Porque de alguna forma sabía que estas cosas podían pasar. Yo sabía que estaba ahí, pero no sabía cuándo podía estar fuera. Y para hacer el cuento corto, un día, ya que la cosa se puso bastante compleja, mis profesores, la universidad, realmente ellos me tendieron la mano porque era muy complejo para el extranjero entender lo que pasaba en Venezuela, no poder sacar los recursos económicos para pagar, etcétera, 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 los costos elevados. Yo estaba prácticamente fuera del programa un día, ¿no? O sea, ya no podemos darte más oportunidad. Y en ese momento decidí hacer una campaña de crowdfunding o de levantamiento de capital, vamos a llamarlo, lo que hoy es bastante común, ¿no? Sí. En aquel momento no lo era tanto. Y se me ocurrió la idea de llegar un día con mi profesor, que es una de las personas más influyentes en el mundo de la odontología estética a nivel mundial. Le planteé la situación, que él estaba bastante al tanto y me ayudó a hacer un video que pude poner como aval, de alguna manera, para que sintieran interés las personas en apoyarme. Se lo envié a todo el mundo, pero llegó a las manos de una persona que hoy en día puedo considerar un amigo y es uno de los peloteros, si no el pelotero más grande de la historia de Venezuela. Wow. Justo te quería preguntar eso, ¿qué personas estaban involucradas en tu proceso? Cuéntame. Bueno, el staff de profesores me tendió mucho la mano. La verdad, creo que ellos me tendieron la mano en el sentido de que me daban plazos para que yo pudiera conseguir los recursos, cosa que no era tan natural de hacer. Yo quiero asumir que era por mi desempeño también dentro del programa, pero llegó un momento en donde ya no podía hacer nadie más nada, ¿no? Y yo lo entendía. Más bien me sentía muy agradecido de que me habían prestado el apoyo, pero bueno, en mi de alguna forma desesperación de querer quedarme, empecé a hacer todas estas cosas y envié mi información a mucha gente y le llegó a esta persona que yo sabía que él tenía una fundación que ayudaba a más que todo niños que querían seguir el rumbo deportivo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo toqué muchas puertas con la sorpresa de que recibí respuesta y poquito tiempo más, o sea, estoy hablando... ¿Quién es él? Cuéntanos. Bueno, llega a manos de Miguel Cabrera, que es, como te decía, quizás no solo el pelotero, sino el deportista de máxima o mayor trayectoria de la historia de Venezuela, ¿no? Quien ha roto todos los récords, quien se ha llevado todos los galardones. ¡Qué increíble! Y mucha gente conoce su palmarés deportivo, pero no mucha gente conoce su calidad humana, y que ayuda a un montón de gente y no anda por ahí como que diciéndolo mucho. Me contacta la fundación, de alguna forma me piden información de lo que está pasando, y para hacer el cuento un poco más corto, recibo la llamada un día en la mañana. Yo estaba ya, el lunes no podías entrar a la universidad. Una cosa así, ¿no? La semana que viene no puedes entrar. Ya estás fuera. Si esto no está cubierto. Y pues bueno, nada, se comunicaron conmigo. Yo sé que ellos también hablaron con la universidad, etcétera, etcétera.
y finalmente pudieron costear lo que me quedaba de estudios, que en ese momento era un año completo, y pagaron mis estudios para que yo me pudiera graduar, seguir mis estudios en UCLA y poderme graduar. Hoy en día, pues bueno, tenemos yo no lo conocía. Fue algo muy, de alguna forma, fortuito, pero ni tan fortuito porque lo busqué. Claro, tú lo buscaste. Y hoy en día, pues bueno, no somos los mejores amigos de que lo llamo todos los días, pero sí, durante todo este tiempo se construyó una bonita relación de amistad y de respeto, sobre todo, porque ese momento, ese pequeño gesto, o quizás pequeño, para alguien como Miguel y su familia, porque no solamente fue Miguel, su familia, cambió mi vida por completo. Y la cambió para mejor, porque fue la mejor herramienta que pude tener para emprender un camino paso a paso para ir construyendo el futuro que yo quería construir, ¿no? Y tener un título, un aval de una de las universidades más prestigiosas de todos los Estados Unidos, yo sabía que era una llave que me podía permitir abrir muchísimas puertas. Y me encanta porque aparte les demostraste, graduándote con honores, que todo valió la pena. Cuéntame algo, ¿cómo llega luego? Tengo entendido que luego te formas, o sea, haces como unas prácticas o algo así en Beverly Hills. Sí, lo mismo, ¿no? Estar ahí en ese núcleo, llega cualquier personalidad, ¿no? Cualquier personalidad del mismo gremio. Y ya haberme graduado, tenía la oportunidad de hacer un trabajo de pasantías, vamos a llamarlo, ¿no? Y mi profesor en ese momento tenía uno de sus mejores amigos, el Dr. Brian Lesage. Mi profesor Edward McLaren me pone en contacto con Brian Lesage, que es uno de los doctores de mayor trayectoria de prácticas top of the line de Beverly Hills, y me pone en contacto con él, y termino formando parte de su práctica, en donde tuve la oportunidad no solamente de estar en Beverly Hills y todo lo que se sabe de Beverly Hills, de celebrities y tal, sino de ver el máximo nivel en la vida real. Porque una cosa es estar en el máximo nivel dentro de la umbrella de la universidad, donde te protege la universidad, claro, y todavía tienes profesor al lado que te puedan ayudar, y otra cosa es ver el máximo nivel en la vida real. Claro, ¿no? Ya que te lancen al ruedo, literalmente hablando. Sí, y ahí pues bueno, estuve un año con él, donde también aprendí muchísimo. Estoy muy muy agradecido. Tengo una bonita relación también con el Dr. Brian Lesage, pero llegó un momento en donde yo tenía la oportunidad de seguir. Uh-huh. Inclusive me ofrecieron el sponsorship para estar ahí, pero yo estaba atravesando un momento de mi vida donde yo sentía que necesitaba hacer otras cosas. Y es ahí en donde tomo la decisión de dejar Beverly Hills por México. Justo esa era mi siguiente pregunta. Te iba a decir, después de todo esto que vives en Estados Unidos y de esta formación que tienes en Beverly Hills, ¿cómo es que decides voy a México? Como te decía, un momento personal, ¿no? Yo estaba de alguna manera cómodo en Beverly Hills, pero no tenía la facultad de... O sea, yo necesitaba tener un crecimiento un poco mayor al que estaba teniendo ahí desde el punto de vista profesional y económico. Que no me iba mal, pero sabía que por cuestiones de permisos, de licencias y de todas esas cosas, me iba a tomar mucho más tiempo hacerlo. Y yo tenía una situación en donde yo necesitaba hacerlo en ese momento. Uno de mis mejores amigos en los Estados Unidos es mexicano, y él siempre me dijo, vete a México, en México te va a ir bien. México, a diferencia de Estados Unidos y cualquier otro país del mundo, legalizar mis estudios era muchísimo más fácil que en otras partes, ¿no?
y muchísimo más económico también. Entonces yo vi a México como una oportunidad, a pesar de que nunca había estado en México, tenía muchos amigos aquí, como una oportunidad de sembrar, de poner una semilla de un suelo fértil, de empezar de cero, pero empezar bien. Claro, y con todo el conocimiento que ya traías de allá, la realidad es que te codeaste con los mejores. Exactamente, ¿no? Y con como te digo, esa llave que decía UCLA, me ponía, en teoría, en una posición ventajosa, o al menos así pensaba, en un país donde, como te digo, hacer las cosas legalmente eran un poco más fáciles en ese momento. Mucha gente me llamó loco, pero bueno, es algo con lo que no estoy acostumbrado que me digan. Pero yo sentía que México era el suelo fértil que necesitaba para sembrar una semilla que diera frutos y sombra, no solo a mí, sino a mucha gente. Acuérdate que el loco le dicen a los grandes soñadores que persiguen sus sueños y que encima los logran. Cuéntame algo, cuando llegas aquí a México, ¿llegas igual trabajando para algunas personas o de repente hacen un grupito de estos amigos que vienen de allá, rentan algún lugar, cada uno con un consultorio? Sí. Bueno, éramos un par de amigos que ya estaban aquí en México. Y como yo creo que el inmigrante en general tiene una necesidad extra. Y entonces creo que tiene una gasolina extra, ¿no? Porque no tienes, o por lo menos en mi caso, yo no tenía una tía en donde quedarme, no tenía un hermano con quien quedarme, un familiar, alguien que me llenara el refri. Entonces la necesidad obligaba a salir a buscarle, ¿no? Cuando llego a México, literalmente nos tocó ir de puerta en puerta tocando puertas a decir, oye, hago esto, ofrezco esto, tal. Y poco a poco me fueron dando el chance como expositor. Y eso me fue dando exposición. De alguna forma, las técnicas en aquel momento de las que yo me había empapado estaban de alguna manera no tan permeadas, y a mí me daba ventaja de poder compartir con la gente un tema que estaba solicitado. Entonces, de ahí fui dando... Hay una anécdota muy, muy curiosa. Me invitaron una vez a una charla en donde yo pensé que iban a haber 2, 3 doctores, y cuando entro a la sala habían como 15 y puros grandes ligas, y yo dije, wow, aquí me van a quemar. Pero fue un trampolín. En ese momento me fue muy, muy bien. Y ahí me ofrecieron de alguna forma, mi primera oportunidad de trabajo con uno de esos doctores. Yo creo que tengo un espacio y ustedes pueden estar aquí. Y así poco a poco fuimos, un espacio chiquito entre 3 personas, nos turnábamos. No conocíamos a nadie, no teníamos pacientes. Salíamos a la calle a repartir volantes, ¿no? O sea, creo que nos buscamos la manera de que la gente fuera conociendo un poco de nuestro trabajo. Qué bueno. Y luego de ahí es ¿cuánto tiempo te tomó este proceso, o sea, ese salto de estar ahí, que fue donde yo te conocí, supongo? Un poco antes, porque me conociste un poquito después de este evento, porque ahí ya nos empezaba a ir un poquito bien, o mejor. Estamos hablando del 2016, 2017, y ocurre el terremoto del 2017. Cierto. Y nos tumba. No puede ser. Bueno, estábamos ahí en el consultorio de este doctor, estaba en la Condesa, en la calle Ámsterdam, que la Condesa y toda esa zona sufrió mucho. Fueron los más afectados. A nosotros, o sea, el edificio no se tiró, pero sí hubo mucho daño, o sea, fue muy traumático para nosotros en ese momento. Vimos todo eso y nos quedamos sin trabajo. O sea, nos quedamos sin lugar de trabajo. Afortunadamente, como te decía, la exposición de haber tenido la oportunidad de dar charlas y cursos a universidades, a
muchos otros dentistas, etcétera, me hizo conectar con muchos dentistas de aquí, y en una de esas otra persona me ofreció un lugar que tenía para rentar, que fue donde nos conocimos, y de ahí nos mudamos a este nuevo lugar, que también era un cuartito chiquito, y ahí empezamos un poco a hacer un poco más sólido nuestra clientela, nuestro, vamos a llamarlo nuestro nombre, ¿no? Cuéntame, ¿y qué rol jugaron las redes sociales en, no sé si decir tal vez un poco tu posicionamiento? Porque yo llegué por ti, o sea, imagínate, yo estaba en un viaje en Miami y alguien me comentó, hay un doctor increíble, maravilloso, no sabes los trabajos que hace, o sea, literalmente es el mejor y lo tienes en México, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que no has ido con él? Entonces yo le dije, pero ay, ¿cómo sabes de este doctor? Y esa persona sabía de ti, bueno, primero que también estaba como en el medio, y de odontólogos, de dentistas, y aparte porque le llegó tu Instagram. Entonces quiero que me cuentes un poquito, porque bueno, hoy día ya sabemos que las redes también son como, sabes, muy importantes porque nos ayudan a tener mayor alcance. ¿Tú qué sientes con respecto a eso? Sin duda, como te digo, siempre yo de alguna manera he tenido un poco la crítica encima, ¿no? Porque me ha gustado romper un poco con lo tradicional. Yo me recuerdo que en aquel momento también me criticaban porque yo tenía exposición en las redes sociales, y antes no era como que ahora todo el mundo está metido ahí y hace cualquier cosa, ¿no? Yo nunca he sido la idea de hacer cosas que no vayan alineadas a mi trabajo. A mí las redes sociales me han ayudado muchísimo, a pesar de que no tengo muchísimos seguidores. Y llegué a Miguel por redes sociales. Wow. O sea, tú llegaste, ¿sabes? Mucha gente. Yo creo que en el mundo que vivimos hoy es indispensable. Hace 10 años todavía los profesionales de la salud quizás estaban un poco escépticos de mostrar su trabajo y de decir lo que hacían y llegarle a más gente. Vuelvo y repito, yo no conocía a nadie, entonces tenía que mostrar mi trabajo de alguna forma, ¿no? Mi profesor en Beverly Hills me decía, no dejes que una mala fotografía arruine tu buena odontología. Entonces trataba de mostrar lo mejor posible visualmente, lo que clínicamente hacíamos con nuestro trabajo. Y a mí me ayudó muchísimo. Como te digo, me seguían muchos dentistas y creo que ellos de alguna manera reconocían también mi trabajo y recomendaban a algunos de sus pacientes, mira, tengo a una persona que va para allá, para México, y me referían gente. A mí me ayudó mucho, la verdad. Qué bonito. Oye, y cuéntame algo. Así como yo, me imagino que deben haber muchas personas ignorantes en el tema. Yo realmente empecé a escuchar odontología biológica por ti. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata esto? Sí, bueno, fíjate que ahí en ese nuevo lugar estábamos 3 personas, que son hoy los 3 fundadores de Smile Better, Javier Rodríguez, Lorena Fatal y Jonathan Núñez. Nos empezamos a dar cuenta que los problemas de la gente realmente no eran ni tan dentales, eran más emocionales, ¿no? La gente no va al dentista por miedo, no va al dentista porque desconfía, no sonríe porque, o sea, por muchas cosas más allá de simplemente tener un diente roto o lo que sea, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de que había que hacer algo un poco más integral, que no tenía sentido darle una sonrisa bonita a la gente si no se sentía bien. La odontología biológica no es una especialidad como tal, es una manera de hacer las cosas. En mi caso personal, yo tampoco sabía, yo nunca vi eso ni en UCLA, ni en Beverly Hills, ni en ningún lado. Yo tuve un tema de salud, o sea, una situación personal con mi intestino.
Yo siempre sufrí de dolores de barriga y tal, era mi talón de Aquiles y nunca supe por qué. Un día me inhabilitó por completo. Y pues bueno, la medicina tradicional, con su abordaje tradicional, me ofrecía soluciones tradicionales con las que yo no estaba tan de acuerdo, ¿no? Tómate esta pastilla y toma, y esto lo vas a tomar de por vida, etc. Y yo sabía que ese no era el camino. Investigando, me empiezo a dar cuenta de la conexión que tiene el intestino con la boca con demás partes del cuerpo. Yo dije, wow, ¿sabes? Yo siendo dentista, no tengo ni idea de estas cosas. Abrió mi interés y mi curiosidad en indagar más. No solamente el tema emocional, sino el impacto que tiene la boca con la salud en general. Entonces, la odontología biológica busca resolver los problemas desde la causa, entendiendo que la boca forma parte de tu cuerpo y que cualquier cosa que pase en tu boca, una infección oculta, bacterias, etcétera, etcétera, puede repercutir directamente en tu salud general. Buenísimo. ¿Y cuáles son esos enemigos silenciosos y que casi nadie sabe en esta parte como de la salud bucal? Bueno, primero que nada, los dientes y la boca representan quizás la parte de tu cuerpo que más habla o dice de tu identidad, inclusive más que tus huellas dactilares, ¿ok? Wow. La forma de tus dientes, cómo se desgastan tus dientes, la posición, dónde están rotos, etcétera, etcétera. Da mucha información. Genéticamente, los dientes están formados con demasiada información genética, ¿ok? Se forman al mismo tiempo que se está formando tu cerebro. Son la única parte de tu cuerpo que tiene un cristal, que es el esmalte. Los cristales son canalizadores de energía. Están conectadas al sistema nervioso central. En fin, no es distinto una infección en tu boca a una infección en el dedo gordo de tu pie. Siendo la boca un lugar de bastante importancia, porque es un medio, vamos a llamarlo sucio, ¿no? O sea, o de bacterias, ¿no? Como lo es el intestino. Solo que tiene que haber un perfecto equilibrio, ¿ok? Cuando una bacteria de la boca se mueve hacia otro lugar, es peligroso. Y la boca está muy cerca del cerebro, está muy cerca de la glándula tiroides, está muy cerca del corazón, en fin, y está conectado de muchas conexiones de vasos sanguíneos, de nervios, etc. Entonces, una condición de infección, por ejemplo, en la boca, que son silenciosas, que no duelen, que la gente no tiene mucha idea, puede ser, en muchos casos, situaciones de importancia de salud, y muchas veces también, la causa de condiciones fatales también. Uf. Oye, pero bueno, ahora me quiero pasar un poquito a la transición, porque quiero que hablemos de Smile Better, cómo nació, cómo fue la transición, cómo decidieron ustedes, estas tres mentes que para mí súper brillantes, que los admiro muchísimo, unirse y crear Smile Better. Como te decía, empezábamos a trabajar en este espacio juntos pero no revueltos. Y nos dimos cuenta de eso, ¿no? De que la gente tenía algo en común. Más allá de que si tenía un problema de que sus dientes estaban desalineados y necesitaban un tratamiento de ortodoncia, o querían mejorar su sonrisa, o tenían un tema de salud, todos coincidían de que no les gustaba ir al dentista, les daba miedo. O sea, era un poco traumático, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que estos espacios sean realmente agradables, ¿no? Porque nosotros como dentistas tenemos de entrada todas las de perder, ¿no? Porque ofrecemos un servicio que nadie le gusta, que nadie gusta, nadie decide por gusto ir. Exacto. O muy poca gente, por todo lo negativo asociado al servicio. Y empezamos a trabajar en cómo hacemos que esto sea un espacio seguro.
Para mucha gente ir al dentista es inclusive más íntimo que ir al ginecólogo, ¿no? Y como te digo, abrirle la boca a alguien da mucha información, Claro. da demasiada información. Entonces, pues unimos esfuerzos para que esta experiencia negativa se convirtiera en una experiencia positiva. Si queríamos ganar la confianza de alguien con trauma o con una mala experiencia del pasado, nos teníamos que ver, comunicar, oler, sentir distinto a lo que ellos estaban acostumbrados. Claro. Y ahí empieza esta lluvia de ideas de cómo hacemos estos espacios, no solamente que se vean diferentes, sino que realmente se sientan diferentes. Sí, a mí me encanta, o sea, yo que he tenido la oportunidad y que los invito a que también se la den, aquí ir con ustedes es eso, realmente es una experiencia. Y tan es así que yo no solo voy, sino que también llevo a mis hijos, va mi esposo y de verdad que felicidades. Pero también te quería preguntar algo, desde tu experiencia, ¿qué sientes tú que la gente va como que a ese lugar, o sea, cuando quiere una sonrisa, va desde un lugar como de, ¿sabes? Como muy seguro o de totalmente inseguridad? Y si te ha tocado también encontrarte con algún paciente al que definitivamente le tienes que decir no. Sin duda. Es algo que también hemos aprendido en el camino, ¿ok? Yo soy partidario de que ningún servicio, ningún producto, ninguna comida es para todo el mundo, ¿ok? Y aprender a diferenciar realmente quién es tu, vamos a llamarlo tu cliente, ¿no? Sí, Tu usuario. Cliente, paciente. Tu paciente, tu perfil de comprador, vamos a llamarlo, ¿no? Sí. Se piensa que por ser prestadores de servicio o prestadores de servicio de salud, estás dado a complacer a todo el mundo. En la odontología nos enseñan a hacer procedimientos clínicos, pero no a tratar con la gente. O sea, no hay una manera estructurada de cómo decirle a la gente esto es lo que yo hago, y la gente tampoco lo sabe. Lo saben los restaurantes. Tú vas a un restaurante de carnes porque sabe que el restaurante es de carne. Y tú no vas a un restaurante de carnes a pedirle, hazme un sushi, o hazme, Claro. no sé, hazme una tortilla. Pero ¿por qué no me puedes hacer tortillas si tú eres cocinero? Porque es que yo no hago tortillas. La especialidad es esta. Entonces, ha sido un viaje de no solamente conocernos a nosotros, cuál es nuestro producto, sino también quién es nuestro consumidor, y hablarle a nuestro consumidor. Mucha gente hoy en día, pues bueno, cada vez más personas vienen más educadas a lo que nosotros hacemos, y pocas veces nos toca decirle a la gente como no somos las personas ideales para ti, pero en algún momento nos tocó hacerlo, porque si tú quieres complacer a alguien saliéndote de tu menú, por decirlo de alguna manera, es donde empiezan los problemas. Siento que es fallarte y dejarte de ser fiel a ti mismo, ¿no? Y perder a lo mejor un poco tu visión. Porque yo creo que todos cuando comenzamos un negocio, un emprendimiento, sea de lo que sea, uno comienza con una misión y con una visión. Y si ya te sales por complacer, es donde totalmente puedes perder tu identidad, ¿no? Sí, nosotros hemos armado muchos protocolos. No solamente protocolos clínicos, sino protocolos de cómo, yo siempre digo que el verdadero diferenciador de SmileBetter, más allá de nuestros procedimientos clínicos de vanguardia, que con mucho orgullo lo digo, es nuestra atención al cliente, es nuestro servicio al cliente. Hemos puesto muchísimo esfuerzo para que la gente se sienta realmente atendida. Que hacerlo bien es el ingrediente base. Hacerlo bien clínicamente es el ingrediente base. Todo lo que está alrededor de cómo hacer sentir a un ser humano bien es lo que creo que nosotros hemos construido grano a grano para que hoy se sienta la gente como se siente. Porque mucha gente nos preguntaba, o a mí me preguntaban, ¿cómo lo hicieron? Si no conocían a nadie. Hoy tenemos una cartera aproximadamente de más de 4,000 usuarios. En una sola sede que tenemos en Ciudad de México por ahora. ¿Y cómo hace sentir
a todos y cada uno de ellos de la misma, o sea, tan importante como el primero. ¿Cómo lo hicieron? Nosotros no sabemos cómo lo hicimos. Simplemente poníamos toda la energía de hacer sentir a esa persona de la mejor manera posible en el momento en que nos entregan su confianza. Cuando creces, tienes que mantener ese mismo nivel de trato, y no es tan fácil. Cuando ya no son 10, no son 20, ni 100, sino son muchos, y como el 4000 se siente como el número 1. Y es ahí en donde creo que nosotros hemos puesto muchísimo esfuerzo. Sí, de hecho, tan es así ese diferenciador que la revista Forbes hizo una mención de ustedes. Cuéntame cómo fue eso. Sí, afortunadamente, una de las cosas tan bonitas de mi trabajo es que me toca conocer muchísima gente. Y cualquier perfil, ¿no? Cualquier perfil de persona. Nos visita gente de más de 45 nacionalidades. Muchas viven aquí en México, de cualquier cargo profesional, etcétera. Un día llega alguien y se da cuenta de lo que tenemos armado, y nos hace la invitación: oye, yo creo que esto lo tienen que conocer más personas, etcétera, etcétera. Existe la posibilidad que a ustedes les gustaría estar aquí en este espacio. Y bueno, o sea, para nosotros fue muy bonito que nos tomaran en cuenta, y pues bueno, pudimos tener esa mención que de alguna manera habla de lo que ya hemos conversado, ¿no? Cómo hacer realmente algo distinto, no simplemente parecerlo, sino serlo. Me encanta, Jonathan. Y bueno, ahora tengo 2 preguntitas ya para cerrar. O sea, siento que nos quedaron muchísimas cosas, porque vamos a tener que hacer otro podcast, porque me gustaría, por ejemplo, que le hablaras a estos jóvenes que igual como tú tienen un sueño. Sé perfectamente que, como acabas de decir ahorita, en las universidades te enseñan la profesión, pero no te enseñan a liderar. Uh-huh. Entonces, como que quisiera que habláramos en otro podcast de eso, cómo, por ejemplo, llegas a liderar un equipo, y quisiera como que ahondar más todavía en Smile Better, pero ahorita, ¿cómo te ves en 10 años? Bueno, siempre no sé cómo responder esa pregunta, porque cada vez que me proyecto, terminan sucediendo cosas más temprano de lo que me imagino. Yo creo que a estas alturas del partido valoro mucho el tiempo de calidad con mi familia. Valoro mucho también poder impactar en mi entorno de la mayor manera posible. Yo creo que en 10 años me veo de alguna forma, quizás no tanto en la silla dental, y no porque no me guste, sino porque creo que mi misión va mucho más, y mi misión va mucho más amplia, y poder conectar o impactar con cada vez más personas. Y tal vez abrir otras sucursales. Sí, o que nuestra metodología sea adoptada por cada vez más profesionales, y de alguna manera nuestro granito de arena esté en muchos lugares, y de alguna manera también poder impactar cada vez más personas. Y sin duda alguna, pues bueno, teniendo tiempo de calidad con uno mismo y con mi familia. Ok, ahora quiero que me digas, ¿qué significa para ti estar en otro nivel? Estar en otro nivel yo creo que tiene que ver mucho con el estado de conciencia y el estado emocional. Hablábamos hace unos instantes de las emociones en el dentista, pero yo creo que la verdadera pandemia y la verdadera enfermedad que sufre el mundo entero son las emociones, y la salud emocional y la salud mental. Yo creo que estar en otro nivel es estar consciente y claro de quién eres, de vivir a plenitud lo que quieres hacer. A mí me parece muy costoso estar en un lugar en donde no quieres estar. Total. Ser alguien que no quieres ser.
respetando siempre las barreras o teniendo siempre en cuenta las barreras del respeto sin invadir el espacio de los demás. Yo creo que estar en otro nivel es estar a gusto con uno mismo y que ese sentimiento que te hace sentir pleno es lo que termina que lo demás suceda. Yo creo que es un poco quizás una respuesta muy emotional. Yo creo que no hay una forma del éxito, no hay una regla. Claro. Pero creo que si uno está centrado en uno mismo y emocional, mentalmente, rodearte de gente que te sume, es sin duda alguna estar en otro nivel. Yo te quiero felicitar porque de verdad para mí tu historia es una historia de éxito, de resiliencia, de todas esas cosas que te pasaron y que pudiste haber dudado en algún momento y tal vez no querer seguir. Gracias por acompañarme en este espacio, y si te llevas algo de valor, por favor compártelo, porque todo lo bueno que se comparte se expande. No olvides suscribirte y dale like. Gracias.